¿Te ha pasado que abres los ojos en plena madrugada, justo a las 3, y por más que lo intentes, simplemente no logras volver a dormir? No hay ruido, no hay luz, y sin embargo tu cuerpo se activa como si algo dentro de ti hubiera pulsado un interruptor. Y ahí estás, en silencio, mirando el techo, sintiendo cómo la mente empieza a correr sin control. No eres la única. Esta experiencia es más común de lo que muchos imaginan y no tiene nada que ver con casualidades o simples manías de la edad. En este video vamos a descubrir juntos las verdaderas razones por las que muchas personas, especialmente después de cierta edad, comienzan a despertar justo en ese momento de la noche. Y no es cosa del azar. Hay algo más profundo que está tratando de llamar tu atención. Cada despertar tiene un mensaje, un código que tu cuerpo intenta comunicar, ya sea un cambio interno, una necesidad emocional no resuelta o una señal física que ha pasado desapercibida durante el día. Aquí no se trata solo de explicar con términos científicos lo que ocurre. Vamos a mirar de frente lo que hay detrás de estos despertares. Los cambios silenciosos en tus hormonas, la transformación de tus ritmos circadianos, los pequeños avisos que tu salud te lanza sin que te des cuenta. Y sí, también esa carga emocional y social que llevas arrastrando sin notarlo, como si fuera normal sentirse así. Lo que aprenderás hoy puede darle un giro total a la forma en que entiendes tu descanso. Ya no lo verás solo como el final del día, sino como un espejo que refleja tu estado actual, tu historia de vida y hasta tus preocupaciones más guardadas. Vamos a hablar con respeto, con profundidad y sin tapujos, porque mereces entender qué está ocurriendo dentro de ti y, sobre todo, qué puedes hacer al respecto. Si alguna vez te has sentido desconectado en esas horas de la noche, si sientes que tu cuerpo ya no responde como antes o que tu descanso ya no es el mismo, quédate hasta el final. Este video no solo puede ayudarte a dormir mejor, puede ayudarte a reconciliarte con tu cuerpo y con todo lo que ha vivido hasta hoy. Comencemos. Una de las razones más frecuentes y al mismo tiempo menos comprendidas por las que muchas personas adultas mayores abren los ojos en plena madrugada, tiene que ver con la melatonina. Esa hormona que durante años te ayudó a dormir como un tronco, con el paso del tiempo empieza a disminuir de forma natural. Es como si tu reloj biológico comenzara a envejecer contigo, cambiando su manera de marcar las horas del descanso. Y esto no es algo trivial. La melatonina es como el director de orquesta del sueño. Regula cuándo debes sentir sueño, cuándo debes despertarte y cómo se distribuyen las fases de tu descanso. Pero a medida que cumplimos años, esa producción se vuelve más irregular, más baja, y eso hace que el sueño se fragmente. Es por eso que puedes dormirte bien, pero despertar 3 o 4 horas después, sintiendo que el cuerpo ya no quiere seguir descansando, aunque tú sí lo necesites. Además, este cambio en la melatonina suele coincidir con otros factores, como el estrés acumulado, la falta de exposición a la luz natural durante el día, o incluso ciertos medicamentos que interfieren con su producción. Todo eso puede alterar la calidad del sueño y convertir esas 3 de la mañana en una hora habitual de vigilia involuntaria. Pero no es solo cuestión biológica. Despertar a esa hora también puede estar conectado con procesos emocionales que no has terminado de resolver. La mente, aunque el cuerpo quiera dormir, sigue trabajando. Y muchas veces, justo en ese tramo de la noche, es cuando aparecen pensamientos que en el día habías logrado silenciar. La melatonina es esa aliada silenciosa que durante años ha trabajado en segundo plano para ayudarte a desconectarte del mundo exterior y sumergirte en un descanso profundo. Es la sustancia que le indica a tu cuerpo cuándo debe apagar sus funciones activas y permitirte recargar. Durante la juventud, su presencia era constante, abundante y eficiente. Bastaba con cerrar los ojos y sin darte cuenta,
Despertabas horas después sintiéndote renovado, pero el tiempo transforma todo. Y uno de los cambios más subestimados es cómo el cuerpo empieza a producir menos melatonina conforme pasan los años. Este descenso no es repentino, pero sí lo suficiente como para afectar la continuidad de tu sueño. Y muchas veces ni te das cuenta del por qué estás abriendo los ojos a las 2:30, a las 3:15 o a las 4 en punto, como si una alarma invisible te dijera, ya basta de dormir. Lo curioso es que puedes irte a la cama sin problema. Tal vez te duermes rápido, incluso con una sensación de gratitud por haber logrado relajarte, pero después de unas pocas horas hay un punto donde el cerebro deja de recibir esa señal química que lo mantenía dormido. Y ahí es cuando todo cambia. No fue una pesadilla, no fue un ruido, ni siquiera una incomodidad física. Fue simplemente que tu cerebro dejó de recibir el mensaje de sigue descansando. Y no, esto no significa que tu cuerpo esté fallando. No estás roto, estás evolucionando. La biología cambia, la sensibilidad aumenta y la forma en que interactúas con tu entorno cobra más relevancia que nunca. Elementos que antes pasaban desapercibidos. Una pequeña luz LED parpadeando. La claridad tenue que entra por una persiana mal cerrada o la pantalla de un teléfono olvidado encendida, ahora tienen el poder de alterar tu sueño. A medida que envejecemos, el cuerpo se vuelve más receptivo a lo que lo rodea. Es como si su umbral de tolerancia bajara. Ya no necesita un ruido fuerte para despertarse, basta con un rayo de luz tímido o un ligero cambio en la temperatura de la habitación. Y la melatonina, que antes actuaba como un escudo contra estas interrupciones, ahora tiene menos fuerza para proteger ese momento sagrado del descanso. Piensa en Harold, por ejemplo. Tiene 72 años y toda su vida fue de esas personas que ponían la cabeza en la almohada y caían rendidas. Pero últimamente algo ha cambiado. Se despierta a las 3:15 de la mañana sin ningún motivo evidente. No se siente nervioso ni preocupado. Simplemente está ahí, completamente consciente, como si fuera la hora de empezar el día. Y lo más revelador fue cuando dejó de pelear contra esa realidad. En vez de culparse o pensar que había algo mal con él, entendió que su cuerpo solo le estaba hablando de una nueva etapa. Empezó a adaptar su rutina. Bajó la intensidad de las luces por la noche, se alejó de pantallas al menos una hora antes de dormir y comenzó a salir a caminar brevemente después de cenar. No fueron cambios drásticos, pero marcaron la diferencia. Hoy, aunque todavía se despierta temprano, Harold ya no se frustra. Aprendió a trabajar en armonía con su cuerpo en lugar de forzarlo a seguir rutinas que ya no le pertenecen. Y esa es quizás la mayor lección, aceptar que el descanso también envejece, pero que podemos acompañarlo con conciencia, cuidado y respeto. ¿Alguna vez te has sorprendido quedándote dormido antes de terminar una película o abriendo los ojos justo antes de que suene el despertador, incluso en los días que quisieras dormir más? Eso no es casualidad. Lo que estás experimentando podría ser una señal de que tu reloj biológico ha empezado a moverse en una dirección diferente. A este fenómeno se le llama fase avanzada del sueño, y es algo totalmente natural conforme el cuerpo envejece. Con el paso de los años, el ritmo interno que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia comienza a cambiar, adelantándose poco a poco. Lo que antes era normal, acostarte a las 11 y despertar a las 7, ahora parece haber sido reemplazado por un patrón donde el sueño llega temprano y también se esfuma mucho antes del amanecer. Te duermes sin darte cuenta a las 9 o incluso antes, y para las 3 de la mañana tu cuerpo ya completó su ciclo de descanso. No es insomnio ni ansiedad, es biología pura. Este nuevo horario interno no es un error. Es como si el cuerpo, sin pedir permiso, hubiera decidido comenzar sus días más temprano. Y aunque eso no necesariamente interfiere con tu salud, puede generar incomodidad si tu rutina diaria o la de tu familia
sigue girando en torno a un horario diferente. Hay algo casi poético en este cambio. Cuando somos jóvenes, nuestros días están marcados por obligaciones, reuniones, trabajo, actividades, compromisos. Todo eso sirve como ancla para el sueño. Pero al retirarte, al tener más control sobre tus horarios, al vivir en un entorno más silencioso, tu cuerpo empieza a escuchar otras señales, las internas, las que le dicen cuándo desconectarse sin esperar que el reloj te lo indique. Piensa en Charles. Tiene 68 años y hace poco se jubiló. Ya no tiene la presión del despertador, ni citas por la mañana. Cena temprano, se relaja viendo televisión y sin notarlo, está profundamente dormido antes de las 9. A las 3 de la mañana ya está completamente despierto, como si hubiera descansado toda la noche. Al principio pensó que algo andaba mal, pero después de aprender sobre la fase avanzada del sueño, dejó de sentirse extraño. No era que su descanso estuviera roto, sino que su ritmo había sido reprogramado. Lo que hizo fue simple pero poderoso. Empezó a darle al cuerpo nuevas señales para alargar un poco ese ciclo. Empezó a leer antes de dormir, caminaba unos minutos después de cenar, y de vez en cuando llamaba a su hija para una plática ligera. Esas pequeñas acciones, esas pistas sensoriales y sociales, comenzaron a estirar suavemente la cuerda del reloj interno. ¿El resultado? Ya no se despierta tan temprano como antes, y cuando lo hace, se siente más alineado con la vida que lo rodea. Este ajuste del sueño es algo que le pasa a muchísima gente, pero casi nadie habla de ello, y ese silencio puede llenarnos de dudas innecesarias. Saber lo que está ocurriendo, ponerle nombre, entender su causa, es el primer paso para dejar de luchar contra el cuerpo y comenzar a caminar a su lado. Así que si tú también te estás despertando a las 3 de la mañana con una mente clara y un cuerpo sin fatiga, es muy posible que simplemente estés viviendo en un nuevo horario. Uno que no te aleja del descanso, sino que te invita a adaptar tu vida con más conciencia y compasión. Y si esta reflexión resuena contigo, si te sientes identificado con este cambio, deja el número 2 en los comentarios. Eso me dice que estás aquí, que estás prestando atención a tu bienestar. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita. Así no te perderás ningún contenido que pueda ayudarte a comprenderte mejor y cuidar de ti con más intención. Hay noches en las que el cuerpo parece hablar más alto que los pensamientos. Te despiertas a las 3 de la mañana sin ninguna razón aparente. No hubo ruido, no hubo pesadillas, pero algo dentro de ti te empujó fuera del descanso. Y en muchos casos, ese algo tiene que ver con señales físicas que el cuerpo empieza a enviar cuando todo alrededor está en silencio. Conforme envejecemos, el cuerpo ya no responde igual. Lo que antes soportaba sin problema durante 8 horas seguidas, ahora se vuelve una especie de campanazo silencioso. Una ligera punzada en la cadera, un malestar en la espalda baja, la necesidad repentina de moverse porque una rodilla se entumeció. Todas esas pequeñas incomodidades pueden ser más que suficientes para interrumpir el sueño, especialmente durante las horas más tranquilas de la madrugada. Y no hablamos de dolores intensos, a veces es apenas una molestia leve, pero en el contexto de una noche en calma, sin distracciones externas, ese malestar se vuelve protagonista. Personas con condiciones como artritis, por ejemplo, suelen experimentar ese tipo de interrupciones. Al estar muchas horas en una sola postura, el cuerpo empieza a quejarse en voz baja, pero firme, y eso basta para que la mente despierte. Otro de los intrusos silenciosos más comunes es el reflujo, especialmente si se cenó tarde o se acostó muy pronto después de comer. Ese ardor que sube por el pecho y parece haber llegado sin aviso, puede despertarte de golpe, dejando una sensación incómoda que hace difícil retomar el descanso. Y hay más.
calambres musculares, sequedad bucal o incluso una ligera variación en la temperatura del ambiente. Algo tan sutil como una corriente de aire nocturno o una sábana que ya no cubre del todo puede generar ese micro despertar que se convierte en vigilia prolongada. Nuestro sistema nervioso, con los años, se vuelve menos tolerante. Lo que antes ignorábamos, ahora lo sentimos con mayor claridad. En el caso de muchos hombres mayores, una de las causas más frecuentes de esos despertares es la necesidad urgente de ir al baño. La vejiga ya no es tan flexible como antes y se llena más rápido. Durante el día, esa sensación se disfraza entre las actividades. Pero a las 3 de la mañana, en una habitación oscura, sin distracciones, se vuelve imposible de ignorar. Y aquí ocurre algo interesante. Una vez que te levantas, aunque sea solo para ir al baño, el cuerpo puede pasar del sueño profundo a un estado de alerta más liviano. Y ese simple movimiento puede hacer que regresar al descanso sea todo un desafío. También están los efectos secundarios de ciertos medicamentos que muchos adultos mayores toman con regularidad. Para el corazón, la presión arterial, el dolor crónico, algunos de esos fármacos alteran la temperatura corporal, aumentan la sensibilidad a la luz o al sonido o provocan una mayor frecuencia urinaria. Y muchas veces uno no nota esa relación hasta que lo conversa con su médico o empieza a observar sus rutinas más de cerca. Te presento el caso de Ellie Janer. Tiene 76 años y durante décadas durmió con relativa facilidad. Pero en el último año comenzó a despertarse constantemente a las 3:30 de la madrugada. Pensó que era parte del envejecimiento, hasta que habló con su médico. Descubrieron que uno de sus medicamentos estaba afectando sus niveles de hidratación, provocando esos despertares. Bastaron algunos ajustes, cambiar la hora de la dosis, modificar algunos hábitos nocturnos, y ahora Ellie se despierta menos, y cuando lo hace, logra volver a dormir sin dificultad. Este tipo de despertares no significan que tu cuerpo esté fallando. Al contrario, indican que tu cuerpo aún tiene la capacidad de percibir, adaptarse y avisarte que algo necesita atención. Y si aprendes a escuchar esas señales sin miedo, sin enojo, puedes transformarlas en información útil para mejorar tu descanso y tu calidad de vida. Despertarte a las 3 de la mañana puede parecer una molestia, pero también puede ser una oportunidad, una invitación del cuerpo para cuidar mejor de ti, hacer pequeños cambios, hacer ajustes conscientes y vivir con más calma, más conciencia y más conexión contigo mismo. Hay hábitos que no parecen tener importancia hasta que se vuelven costumbre, y con el paso del tiempo, esas pequeñas elecciones del día a día terminan alterando profundamente la manera en que dormimos. Muchos adultos mayores se despiertan alrededor de las 3 de la mañana sin saber que, en realidad, fueron sus propias rutinas las que empujaron a su cuerpo a seguir ese horario. Cuando te jubilas o reduces tu nivel de actividad, la vida adquiere otro ritmo. Ya no hay tanto apuro, las comidas llegan antes, el cansancio del día cae más temprano y sin darte cuenta, comienzas a acostarte mucho antes de lo que solías hacer. Y claro, si el sueño llega a las 8:30 o 9 de la noche, no es de extrañar que el cuerpo te despierte a las 3, convencido de que ya cumplió su ciclo. Esto no es un error, es una respuesta biológica a tu nuevo estilo de vida. El cuerpo es como un reloj que se adapta a lo que tú le enseñas a través de la repetición. Si pasas los días con menos estimulación física o mental, con menos contacto social o sin estructuras claras, ese reloj empieza a girar de otra manera y lo hace sin avisar. Hay algo muy sutil pero poderoso en la relación entre tus hábitos diarios y el momento en que tu cerebro decide desconectarse. Por ejemplo, si cenas a las 5 de la tarde, si evitas luces fuertes en la noche, si ves televisión en silencio o lees en un ambiente relajado,
Todo eso activa la producción de melatonina más temprano. Y eso significa que el cuerpo asume que la noche ha comenzado, aunque afuera todavía quede algo de luz. Y si a eso le sumamos que el metabolismo se hace más lento con los años y que las reservas de energía se consumen de forma diferente, el sueño también se vuelve más liviano, más delicado. Incluso puede haber una caída en los niveles de azúcar durante la madrugada si no se ha hecho una cena completa o no se tomó un pequeño refrigerio antes de dormir. Todo eso puede provocar microdespertares, justo cuando el descanso debería estar en su punto más profundo. Mira el caso de Walter, por ejemplo. Tiene 74 años y, como muchos jubilados, empezó a vivir a un ritmo más suave. Cenaba temprano, se relajaba viendo las noticias y muchas veces se quedaba dormido en su sillón antes de siquiera llegar a la cama. Lo hacía sin pensarlo, pero en cuestión de semanas su cuerpo ya estaba marcando otro horario. Comenzó a despertarse a las 3 de la mañana sin entender por qué se sentía tan despierto cuando aún todo afuera estaba en silencio. La respuesta era simple: su cuerpo había reprogramado su ritmo sin que él lo notara. Y es que muchas veces subestimamos el poder de la rutina, pero el cuerpo no. El cuerpo la necesita señales claras, consistentes, necesita saber cuándo debe descansar, cuándo debe activarse, cuándo es hora de cerrar el día, y si esas señales desaparecen, si ya no hay horarios fijos, si no hay estímulos externos fuertes como el trabajo o las actividades sociales, entonces ese reloj interno empieza a marcar el tiempo según lo que tú haces en casa. La buena noticia es que se puede recuperar el equilibrio. Basta con observar tus propios patrones, identificar esos momentos donde, sin querer, estás adelantando el sueño y hacer pequeños ajustes. No se trata de forzarte a quedarte despierto, sino de crear ambientes que ayuden a tu cuerpo a mantenerse en sincronía con tus necesidades reales. Una caminata después de cenar, una charla con un ser querido antes de acostarte, una luz cálida que mantenga el ambiente acogedor, todo eso son señales. Y el cuerpo, con la sabiduría que acumula a lo largo de los años, sabrá qué hacer con ellas. Si esto resuena contigo, si estás notando que tu rutina podría estar afectando tu descanso, deja el número 4 en los comentarios. Así sabré que estás aquí, atento a tu bienestar. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita y acompáñanos en este espacio donde cada video busca ayudarte a entenderte, cuidarte y vivir con más conciencia. Hay noches en las que no duele el cuerpo, pero el alma no deja dormir. A las 3 de la mañana, cuando el mundo se ha quedado quieto, cuando no hay más sonidos que el del silencio mismo, algo dentro de ti se despierta. Y no es el sueño el que falla, es la mente la que busca espacio para ser escuchada. Con los años, cuando ya no estamos corriendo de un compromiso a otro, cuando el trabajo ya no marca el ritmo y los días se hacen más lentos, las emociones que alguna vez silenciamos comienzan a buscar salida. No es ansiedad como la de la juventud, esa que arrastra gritos internos. Es más sutil, más silenciosa. Se siente como un leve cosquilleo en el pecho, una nostalgia que no sabes de dónde viene, un pensamiento que regresa y no pide permiso. A veces, despertarte no tiene que ver con luz, ni con ruido, ni con dolor físico. Tiene que ver con recuerdos que regresan, decisiones que aún te preguntas si fueron las correctas, nombres que no has olvidado, momentos que se quedaron suspendidos. Y en esa hora, en ese escenario de penumbra total, la mente encuentra su espacio. Esto no significa que estés mal. Significa que estás vivo, que tu corazón sigue teniendo cosas que decir. La soledad también entra en juego aquí. No la soledad pesada, sino esa sutil, la que se siente cuando te das cuenta de que no hay a quien contarle lo que estás pensando a esa hora. Durante el día todo está en orden. Haces tus actividades, hablas con alguien, ves tus programas.
Pero en la madrugada, cuando todo se detiene, puede aparecer ese deseo profundo de conexión. Piensa en Gloria. Tiene 80 años, es viuda, y pasa sus días rodeada de flores, nietos y recuerdos. Pero en la noche, cuando la casa está en silencio, se despierta y los pensamientos vuelven. Su esposo, los años que compartieron, lo que nunca dijeron. Al principio creyó que tenía un problema con el sueño, luego entendió. Su corazón solo quería ser escuchado. Gloria empezó a dejar un cuaderno junto a su cama. No escribe grandes cosas, solo lo que le sale. A veces frases sueltas, a veces preguntas, a veces memorias. También comenzó a crear pequeños rituales antes de dormir, una canción suave, una carta a alguien que extraña, un momento para cerrar el día con más calma. Y funcionó. No porque dejara de despertarse, sino porque cuando lo hace, ya no se siente sola ni confundida. Sabe que su mente está haciendo su trabajo, procesando, limpiando, dejando espacio. Lo cierto es que el corazón humano no sigue horarios. Hace preguntas cuando lo necesita. Recuerda lo que quiere recordar. A veces lo hace a las 3 de la mañana, porque es la única hora en que puede hacerlo sin interrupciones. Si tú también te has despertado con pensamientos que no sabes de dónde vienen, no te asustes. Tal vez sea tu sabiduría interior tocando la puerta. Has vivido tanto, has sentido tanto, y todo eso merece espacio. En lugar de pelear con esos despertares, acércate a ellos con curiosidad. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita ser reconocida? ¿Qué no he dicho aún? ¿Qué emoción pide un poco de compasión? Porque a veces el descanso más profundo no viene de dormir 8 horas, sino de soltar lo que llevamos en silencio. Y eso, aunque ocurra en plena oscuridad, también es sanar. Ahora que hemos llegado al final de este video, tómate un segundo, cierra los ojos, respira. ¿Cuál de estas 5 razones resonó contigo? ¿Fue el reloj interno que cambió? ¿Alguna molestia física? ¿O quizás una emoción que ha estado esperando ser atendida? Lo importante es que nada de esto significa que estés roto. Al contrario, todo lo que sientes, todo lo que te despierta, es una señal de que tu cuerpo y tu mente siguen funcionando, siguen cuidándote, siguen adaptándose a esta nueva etapa. Y quizás, si cambias la forma en que miras esos despertares, si dejas de verlos como un problema y los entiendes como mensajes, encuentres en ellos una oportunidad, una forma de escucharte, de ajustar lo que necesites, de acompañarte con más paciencia. Porque envejecer no es detenerse, es transformarse, es conocerse más. Y dentro de ese proceso, el descanso también se vuelve más sabio, más intencional. Si en este video encontraste algo que te hizo pensar, deja un comentario con lo que aprendiste o con lo que estás sintiendo. Leer tus palabras nos inspira a seguir creando este espacio contigo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo contenido que informe, acompañe y fortalezca. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y sobre todo, gracias por seguir cuidándote. Nos vemos en el próximo video.